hemos estado recorriendo junto con Luis y con Guillermo. Hoy, de verdad, hace 15 años no participo de un evento OVNI. Hace 15 años, más o menos, 16 años, que fue, 17 años, que fue la última vez que hablé en un encuentro sobre investigadores de OVNI. Y esto tiene que ver fundamentalmente no con alejarse de la temática, sino con una visión distinta de la temática OVNI. Básicamente, tratando de investigar a la conclusión que llegamos en su momento, porque en aquel momento conformábamos lo que era el grupo CIFO, de que el fenómeno OVNI tiene varias facetas. Una de las facetas, que es la que particularmente a nosotros nos interesa, es lo que en algún momento dijo el doctor Joseph Allen Hynek cuando él expresaba que en realidad aquellos que nos decíamos investigadores de OVNIs no investigábamos OVNIs, sino que investigábamos informes de personas que dicen haber visto OVNIs. Lo cual nos lleva forzosamente a que en un punto, más allá de evidencias de objetos que se ven en el cielo, de evidencias físicas como la que se estuvieron comentando aquí y demás, también es cierto que cuando el fenómeno OVNI interactúa con el ser humano, a partir de aquellos casos que la ufología clásica denominó encuentros cercanos del segundo, tercero o cuarto tipo, las abducciones, por ejemplo, lo que nosotros encontramos específicamente es otra parte del fenómeno y que va específicamente a lo que es la conciencia del ser humano, y particularmente lo que tiene que ver con los denominados estados no ordinarios de conciencia. El fenómeno OVNI, cuando impacta en el testigo, impacta de una manera que le cambia la vida, impacta de una manera donde uno empieza a encontrar toda otra serie de evidencias y todo otro tipo de simbolismos que a nosotros nos llevó a realizar y publicar en el año 1995 junto con el psicólogo Juan Acevedo un libro que se llama Los Extraños, que nos demandó 5 años de investigaciones sobre casos de abducciones en el país. De hecho, muchas de las investigaciones de estos casos las hicimos con Luisito Reynoso. Íbamos los tres, llegamos hasta Río Negro a investigar en Chipoleti, uno de los casos que está en el libro. En Rosario también investigamos varios casos de abducciones. El tan nombrado caso de Julio Planta, en el año 83, reinvestigado en el año 97, también en un viaje que hicimos con Luis y junto a Juan Acevedo. Y allí publicamos este libro que se llamó Los Extraños, que el título por el cual fue editado por la editorial MCE es Abducciones extraterrestres en Argentina. En realidad el verdadero título era Los Extraños, el fenómeno de abducción y los contenidos de la psiquis. De hecho, nosotros pensamos que en el caso de las abducciones, por lo menos una gran parte de los encuentros con entidades, no tiene que ver o no están involucradas entidades extraterrestres, sino que obedece a otro tipo de fenómeno, donde algo de naturaleza desconocida interactúa justamente con la psiquis y allí se provocan todo este tipo de casos. Esta parte del fenómeno OVNI, esta parte que tiene que ver con el testigo, con estos estados no ordinarios de conciencia y lo que le pasa al testigo a posteriori del encuentro OVNI. Yo tengo mucho interés, Andrea, de hablar con Polanco, que eso quería pedirte ahora, lo digo públicamente en algún momento, lo vamos a hablar, por algunas cosas que él dijo en televisión con respecto a lo que había pasado después del encuentro con el fenómeno. En un congreso de la FAESE, del año, creo que fue en el año 80, fue en Río Cuarto, o no sé si era FAESE uno de los congresos que organizaba, uno de los simposios que organizaba el grupo de Río Cuarto con Mario Luis Bracamonte, ya fallecido, también uno de los fundadores de la FAESE. Se hizo una pregunta y era qué significaba o qué pensaban los que estábamos aquí reunidos que era el fenómeno OVNI. Y la respuesta general, que muchos en aquel momento, algunos las entendimos parcialmente, otros las entendimos más completamente, que quizás tenga que ver un poco con lo que hablaba Guillermo hoy en la presentación, que decía que el fenómeno OVNI era un despertador de conciencia. Hoy, yo en vez de
empecé a investigar el tema de los ovnis siendo miembro de AOA, Asociación de Observadores de Astro, que dirigía Guillermo por aquel entonces. Yo tenía 8 años, tengo 51 hoy día, o sea que hace unos cuantos años de esto. Realmente, en todos estos años recorridos, más de 40 años, uno puede decir que verdaderamente el fenómeno ovni, en mi caso particular, sí fue un despertador de conciencia, porque me llevó a investigar, me llevó a profundizar en lo que hoy es mi profesión. Yo soy médico psiquiatra. De hecho, uno a los 16, 17, 18 años ya estaba entrevistando, hoy día puedo decir, algunos casos que no eran testigos ovnis, sino que eran enfermos psiquiátricos, pero uno ya estaba investigando pacientes en esa época. Y bueno, el fenómeno ovni creo que fue parte de lo que uno le llevó a adentrarse en lo que fundamentalmente esta parte que nos interesa, que son los contenidos o lo que habilita dentro de la psique de cada uno de los testigos, y más de los testigos que tienen un encuentro cercano directo con el fenómeno ovni. Por eso nosotros consideramos que el fenómeno ovni representa una forma de conciencia que aún no hemos descubierto. Esto obedece a sus propias leyes y utiliza el simbolismo humano a su manera. El célebre psiquiatra Carl Gustav Jung fue el primero en establecer la conexión entre los ovnis y los arquetipos del inconsciente colectivo. Uno debe estudiar los ovnis en el plano mítico al mismo tiempo que se los estudia en el plano de lo físico. Y este caso que vamos a ver hoy, que es el caso Pérez, 36 años después, nos lleva fundamentalmente a ver que aquello que aparecía en el año 78 con el caso, cuando nosotros empezamos a investigar esta otra parte del fenómeno ovni, que no la vamos a desarrollar completamente, parte de esto es el trabajo de mi compañero, el antropólogo Diego Viegas, porque sería bastante largo, bastante extenso, sino que vamos a dar algunos pequeños tips de lo que fue el caso en sí en su momento y algo de lo que hoy es este testigo. Cuando nosotros empezamos a ver esta parte mítica que tiene el fenómeno ovni y empezamos a investigar la psique del testigo y qué le pasa al testigo, empezamos a encontrar otra serie de componentes que realmente asombran y van más allá y sorprenden mucho más que el hecho de pensar que con lo que se encontró el testigo simplemente, miren lo que es la palabra que estoy utilizando, simplemente una nave de otro planeta. Es mucho más apasionante cuando uno ve esta otra parte, la dimensión humana que tiene el encuentro de una persona, de un testigo con el tema ovni. Caso después de 36 años después, aquí está justamente Juan Oscar Pérez con su padre cuando tenía 12 años en el momento del caso, y junto al investigador Jacques Vallée. Jacques Vallée llegó a Venado Tuerto en 1979, que es el que está a la derecha. Juan Oscar Pérez en un congreso de la FAESE en el año 1988, cuando decidimos hacer lo que se dio llamar un panel de abducidos, donde estaba Juan Oscar Pérez y estaba también Julio Plattner, en este caso del año 83 en Unifreda, y Juan Oscar Pérez ahora, a los 46 años de edad, con quien les habla y con el antropólogo Diego Rodolfo Viegas. Éramos muy jóvenes allí por 1979, cuando en este grupo juvenil íbamos todos a un congreso que se llevaba a cabo en la localidad de Posadas, Misiones, el congreso de la FAESE en 1979, organizado por el amigo y recientemente fallecido Roberto Jesús Rovere. Y allí por 1979 nos encontrábamos justamente con el relato que nos traía este hombre que está aquí a la izquierda de Jacques Vallée, que es el amigo del grupo SIC de Venado Tuerto, un gran investigador, hoy de 75 años, Raúl Bertolini, y el ya fallecido también, que está a la izquierda de Juan Oscar Pérez, Américo Lumelli. Y nos sorprendían con este caso de un chico de 12 años que prácticamente no... Ahí está Fabio Serpa, que lo trajo a Jacques Vallée, en el lugar donde fue el evento, en la estancia de la Victoria, cerca de Venado Tuerto, en Venado Tuerto concretamente. Esa era la edad, ese era el tamaño, digamos, que tenía Juan Oscar. Allí hoy nos saca prácticamente una cabeza. Allí por el año 1978. El caso es sorprendente porque es un chico, yo lo que traje para mostrarles a ustedes
son algunas filmaciones que esperemos que se escuchen. Son filmaciones tomadas en ese Congreso de la FAESA de 1988, o sea, fue filmada en videocassette y fue digitalizada, con lo que eso implica, digamos. Y ustedes van a ver cómo es un testigo que conmueve, porque realmente no mentía. Ustedes van a ver a lo largo del tiempo cómo sigue, cómo se continúa la coherencia del relato. Y el caso concreto es que Juan Oscar, por aquel entonces, va a buscar una tropilla de caballo, como lo hacía habitualmente alguno de su familia a las 6 de la mañana, en la localidad allí de esta estancia de la Victoria, y cuando sale con su caballo cometa empieza a sentir un ruido en el cielo, y de repente desde 4 puntos cardinales. Y esto que en aquel entonces, en 1978, 1979, uno no le daba importancia. No le daba importancia si uno lo miraba simplemente como pensar que eran naves espaciales que venían a seguir el caso. Pero cuando lo empezamos a ver, y el tiempo, como decía Luis, el recorrido por distintas culturas, por distintos viajes a distintas civilizaciones, el hablar con los representantes de estas culturas, chamanes, médicos indígenas, personas que conocían en profundidad lo que era la filosofía y la cosmovisión de los pueblos indios de nuestra América Latina, empieza a encontrarle otro simbolismo, que no por ello quita lo que puede o no puede hacer el caso, pero sí que aporta otro complemento nuevo. 4 naves, 4 cosas en ese momento Juan Oscar decía, que aparecen, una del norte, una del sur, una del este y una del oeste. Los 4 puntos cardinales, los 4 puntos que configuran la cruz de todos los pueblos indios y que es fundamental como árbol del conocimiento y como árbol del mundo, representando cada uno de los puntos cardinales. Después, si quieren, en las preguntas podemos expandirnos más sobre este tema, que hay mucho para hablar ahí, pero la cuestión es que viene, era un día de una densa niebla, siente este zumbido y el caballo le empieza a agitarse por todos lados, y el caballo se asusta concretamente y vuelve hacia el lugar donde estaba, hacia el casco de la estancia. En ese momento lo ve el padre y le dice: padre, ¿qué es este señor? Que veíamos antes en la foto, este señor, esto es actual, porque después les voy a comentar, se está filmando un documental sobre este tema, un documental película concretamente. Era un padre muy severo. Juan Oscar permanentemente habla de la severidad que tenía el padre para con él, y cuando vuelve con el caballo, porque ve el caballo se asusta por estas cosas que estaban revoloteando arriba de su cabeza, el padre dice: ¿qué estás haciendo, Juan? ¿Estás corriendo con el caballo a esta altura? ¿Qué estás haciendo? Volví a traer la tropilla. Pero papá, hay una cosa grande, hay un coso ahí en el campo. Y el padre le vuelve a decir: anda para allá, y el chico, ahí con un poco de temor, pero mucho más temor al padre, va y se dirige hacia ese lugar. Hoy pertenece el campo de la Victoria, donde fue el suceso, a una escuela religiosa. Ahí está justamente el padre de Pérez asomado a la tranquera. En el interior de ese campo, en el lote 6 concretamente, es donde Juan Oscar se encuentra con un coso grande. Un coso grande del cual él ve 2 seres, uno de estas características, uno alto, de casi 2,60 metros, 3 metros, y uno chiquito que tenía 2 pies como rueditas. Lo interesante, yo el caso lo voy a contar así, va a haber parte del relato de Pérez ahora, y lo voy a contar sin un orden cronológico, porque un poco, le vuelvo a repetir, es bastante extenso lo que queremos decir de esto, pero se encuentra con estos seres, él entra al habitáculo. El caso es fantástico porque tiene condimentos que realmente son asombrosos, de un chico que no tenía la capacidad para fantasear, dicho por la maestra de la escuela, dicho por la gente que lo conocía en esa época, donde ata el caballo, lo ata a la escalerilla de esta nave, y él sube trepando por los escalones a esa nave, y se encuentra en el interior, donde ve esa pared, que eso es muy importante y muy interesante para este otro componente que nosotros investigamos dentro de estos casos, de encuentro con lo extraño, o encuentro con el otro lado, o encuentro con la otra edad. La dinámica de los casos ovnis, cuando hay un encuentro tan cercano con otra cosa, denle el nombre que quieren, sigue los mismos patrones que ha seguido en el folclore, con el encuentro con las hadas, con los gnomos, con los representantes de otra realidad. Y justamente esa pared que Pérez la describe como un vidrio, que
los seres podían ir de un lado a otro, pero él no podía atravesarla, que Julio Plantner también, cuando se ve acostado en un sillón, quiere incorporarse y toca algo, no puede tocar a esos seres, pero los seres sí a él. Es lo que también se repite en los casos del folclore cuando uno no puede encontrarse con el otro lado. El otro lado es como que a uno lo puede tocar, pero uno no puede llegar a ese otro lado. Y esto se vuelve a repetir en el folclore a lo largo de todas las culturas y de todos lados del mundo. Este ser, el más grande, le da a Juan Oscar un guante que cuando nosotros escuchábamos, y es como si fuese hoy día del recuerdo patente que tengo del año 79, cuando Raúl Bertolini decía allí en Posadas Misiones, decía, y le dio el guante y Pérez lo ató en el caballo y dijo, chao. En esa época que uno pensaba que todo el fenómeno ovni obedecía, o lo único que podía creer como hipótesis era la hipótesis extraterrestre, uno decía, bueno, tenemos la prueba de algo concreto, el guante, ya tenemos el guante. Pero a medida que fue avanzando Raúl Bertolini en el relato, ese guante que lo tenía atado en el caballo, de pronto sale un objeto, largan de dos objetos, una cosa como una escobita y otra cosa como una plancha, y uno de esos objetos se unen en el aire, son lo que ustedes ven en el dibujo, y pasan al lado de pasan al lado del caballo, cortan los tientos de la montura y se llevan el guante que era la prueba. Otro hecho común al folclore, común al tema de las hadas, común al tema de los gnomos, común al tema del encuentro con el otro lado. Nunca tenemos la prueba. Porque la prueba fundamental del encuentro con esa otredad que no sabemos qué es, no está en lo material, está acá, está en la psiquis, está en el cambio que produce en la conciencia de la persona que se enfrenta a eso desconocido. Esa es la verdadera prueba. No se necesita una prueba material. La prueba material la necesitamos nosotros como investigadores de ovnis. Esto tiene que ver con lo extraterrestre, por ejemplo. Pero en realidad cuando ese otro lado quiere contactarse con nosotros, no quiere o no sirve una prueba material, porque la verdadera prueba está en el cambio de conciencia que se produce en el testigo. Cambio de conciencia como encontramos con Luis en todos los casos de abducción que hemos visto en la ciudad de Rosario, en Chipolete y demás, donde una de las preguntas que hacíamos a los abducidos, por ejemplo, cuando entramos, si viene alguien y tiene dolor de cabeza, ¿usted qué hace? Normalmente uno diría, le alcanza un vaso de agua, le doy una aspirina, no, la persona decía, le pongo la mano en la cabeza, habiendo como una especie de imposición de manos o una especie de despertar de algo curativo en esa persona. Lo cierto es que este objeto le quita el guante, se lleva el guante y lo único que quedan son las tientas rotas del caballo. Este es el momento en que Juan Oscar, que este ser se saca el guante. Son cosas absurdas desde el punto de vista de la secuencia lógica que uno podría pensar del encuentro de un ser de otro planeta con un ser humano. Pero no son absurdas si uno lo ve en el folclore, si uno se remite a la época de las hadas y demás, donde el encuentro con la autoridad tiene que ver con estas cosas absurdas. Hay casos del año 62 en Italia donde bajan también dos personas de una supuesta nave y le dan 2 tortillas de centeno a un testigo. Algo totalmente absurdo. Absurdo desde el punto de vista de esta teoría. No absurdo si nos remontamos a que es el encuentro con este otro lado, que lo que quiere hacer es justamente modificar la conciencia de las personas en un trabajo paulatino, casi inteligente, que no sabemos a qué inteligencia estamos refiriéndonos. ¿Cuál es la importancia de este guante? Aparte de escribir, nosotros tenemos horas de grabación en audio y en video de Pérez hoy día y de Pérez en el año 88. Lo interesante del caso es que cuando se saca este guante aparece una mano de color piel verdosa, una piel verdosa con un dedo mayor puntiagudo, y vaya casualidad. Pérez, y lo descubrimos ahora cuando lo encontramos en el año 2010, después de una investigación conjuntamente con un detective privado, porque ya no estaba más viviendo en Venado Tuerto, lo encontramos en la localidad de Acevedo, en Buenos Aires. Curiosamente, Pérez tiene reminiscencias o antepasados guaraníes, tiene linaje indígena, y dentro de la mitología guaraní y dentro de la mitología mapuche, tehuelche, que curiosamente la está
estancia La Victoria estaba exactamente, y en el lote 6, donde se produce el caso, era una zona límite entre lo que era el desierto, que tenía que ver con que estaba habitado por justamente los tehuelches, y lo que era la civilización y barbarie, para decirlo de alguna manera, según Sarmiento, ¿no? La barbarie de los indios, para Sarmiento, y la civilización justamente por nuestra cultura occidental. Allí en la estancia de La Victoria había un fortín que se llamaba el Zapallado. Esto es producto de la investigación de Diego Viga, que está marcando claramente que la zona donde se produce este caso también es una zona límite acá entre la civilización y la barbarie, y el caso también límite entre este mundo y otro mundo, vaya a saber a cuál nos referimos. Y curiosamente estos son seres, tienen reminiscencias a dos entidades míticas de la cultura guaraní y de la cultura mapuche, con las características muy similares. Curiosamente, hay un ser dentro de la cultura guaraní que se llama el viborón, que tiene como característica tener un pico de loro, que lo que produce es un corte o una picadura que nunca se cierra y siempre queda como marca en la persona que se encuentra con el viborón. ¿Y saben lo que hace este ser? Queriendo o no queriendo, con este dedo mayor, con una uña larga, lo sube a Pérez en un momento arriba del caballo. Y cuando lo sube a Pérez arriba del caballo, le produce un corte, una cicatriz, que es allí, no sé si se alcanza a ver, que le supura permanentemente, inclusive a los 18 años le supura de tal manera que le permanece abierta y lo hace salvarse del servicio militar. Esa es la cicatriz aquí que se ve de Pérez cuando tenía 22 años, y este es Juan Oscar Pérez con su cicatriz a los 46 años, donde todavía cuando se baña a veces esa cicatriz se le pone colorada y le pica, no se le abre más, pero todavía la sigue teniendo. Y vamos al relato de Juan Oscar cuando tenía 22 años, y ustedes van a ver que en este relato cómo el testigo no miente, estaba tremendamente nervioso por haber estado adelante de un montón de gente y casi no puede dar cuenta y no puede hablar de lo que le pasaba. Traje este pedacito justamente para que ustedes puedan ver eso. Bueno, estas son las cosas de la tecnología. Antes en la época que dábamos charlas estaban con diapositiva y ahora no más. Era la primera vez. Éramos chicos, 12 años, 22 años, en el momento que se produce esto. Él no había salido de Venado Tuerto, y esto que le pasa es porque le daba tremenda emoción, no podía relatar de los nervios que tenía. Fíjense lo que yo le estoy diciendo. Acá tenía 22 años. El caso fue un 6 de septiembre de 1978. Cuando estuvimos nosotros hace cosa de unos 4 meses atrás, la última vez que estuvimos con Juan Oscar, nos decía que quería venir a Rosario porque no conocía el monumento a la bandera.
46 años tiene hoy. Y quedamos que justamente iba a venir, ¿no? Pero fíjense que no estaba contaminado para nada. Roberto Banch, un investigador también, que él descree el caso y dice que era un chico fantasioso que estaba influenciado porque en ese momento estaban dando Star Wars, la Guerra de la Galaxia, y el ser alto era Cerepo y el más chiquito era Arturito, el de la Guerra de las Galaxias. Lo cierto es que la maestra dice que no tenía la capacidad para inventar nada de esto, de hecho no iba al cine, estaba permanentemente en el campo. Además, que pequeño detalle, la película que llevaba 7 semanas en cartel era Encuentro cercano del tercer tipo, no estaban dando la Guerra de las Galaxias y no tenía televisión para poder haberla visto, ¿no? Y ahora vamos a ver otro momento de Juan Oscar, cómo ustedes traten de prestar atención, el audio sí que no es bueno, aparte del relato de 1988 del Congreso de la FAES, y a posteriori vamos a ver el relato en la época actual. Al llegar se asustaba. Yo digo, si era casilla, no se va a asustar. Y yo veía que largaba luces, pero yo digo, claro, estaba dando vuelta con un motor y la Argentina no se veía bien, era como las 6 de la mañana. Estaba como que largaba luz para ir después. Y agarro, apuro a mi caballo, yo más o menos entendí qué era esa cosa. Y el caballo no se quería sentar. Yo agarro, le pego y se fue. Se fue acercando de a poco, y después yo vi que no era, que era la casilla. Y el caballo seguía. Yo ya no sentí miedo. Primero sentí miedo, sí. Unos 100 metros antes de llegar a parar, agarro y vi que no era la casilla. Voy a pegar la sentada para correr con el caballo y ya no sentí más miedo. No sé por qué. Y el caballo no. Y agarré y le escucho. Ya eso quiero ir a ver. No tenía más miedo. Y me acerqué y estaba parado en el sentado en el suelo, más o menos tendría 5 o 6 metros de altura. Se larga una escalera más o menos de 1 metro, más o menos cada escalón. Y miro para arriba y apareció no sé, sería un tipo, no sé, lo que sería un hombre que tendría 3 metros de altura. Y el caballo se asustaba para acá. Yo quería verlo bien, qué sé yo. Sí, quería verlo, como no tenía miedo, quería verlo, qué era eso. Me acerco y se abaja el hombre grande. Más o menos cuando pisaba la tierra se enterraba, así más o menos, terraría cuando pisaba la tierra. Y se subió para arriba. El caballo no se quería acercar, lo tiré un poco, lo até a la escalera esa. Subo arriba, miro adentro, trepándose, subo para arriba y veo unos chiquitos más o menos de 1 metro y pico de altura. Estaba un pulgón ahí, picando hueso o carne, no sé qué era lo que estaba picando. Y sacaba una cañería para atrás. Detrás de ese, sacaba ese de otro cajón que había ahí, sacaba otra cosa. Al llegar se asustaba. Yo digo, si de la casilla, ¿cómo se va a asustar? Y yo veía que largaba luces, pero yo digo, claro, estaba dando vuelta con un motor y la Argentina no se veía bien, era como las 6 de la mañana. El relato. Yo sé que se escuchó medio mal. Lo que quería traer el testimonio era el siguiente, que acá lo van a escuchar ahora prácticamente relatando lo mismo. En primer lugar, estaba todo lleno de niebla, en ese lugar no había niebla, y él dice que tenía que pegarle al caballo, porque el caballo no quería ir. Él no tenía miedo, y de hecho cuando llega a la zona ya deja completamente de tener miedo. Hay algo muy concreto acá a tener en cuenta. El relato de Pérez en el 88, como en el año 78, cuando lo ve Bertolini y cuando lo ve Américo Lumelli, es un relato inconexo en el sentido de que los tiempos del relato no se van acomodando. Y eso tiene que ver con que no hay una historia armada, sino que es una historia que va registrando el recuerdo de acuerdo a cómo son los recuerdos con mayor o menor carga emocional. Por eso la va relatando no con una secuencia lógica,
La secuencia después hay que armarla, que de hecho ahora de más grande él ya la armó en su cabeza. Y ahora ustedes fíjense, vienen dos pedazos. Uno, concretamente, donde él relata su experiencia, mucho más seguro, mucho más adulto, obviamente, pero el mismo relato, la misma estructura de relato. Y yo quiero que presten atención cómo este suceso a él le quedó grabado a tal punto y con qué fuerza, y cómo después vamos a ver sobre el final cómo le cambió la vida en función de cómo él se transformó en otra persona. Estoy más o menos relatando lo mismo que ustedes escucharon. Ir al campamento y ver, cuando voy llegando así a buscar la tortilla, veo algo blanco. Y el cencerro se sentía, pero por otro lado. Teníamos un cerro, había mucha neblina, 15, 20 metros, 50 metros en parte se veía. Cuando llego a la parte esa, donde estaba el aparato, o la casilla, para mí era una casilla, el caballo no se quería ir. Y como éramos no jinetes, si no sabíamos andar bien a caballo, le pego unos buenos chicos con los reyes, para acá, para allá, lo freno un poco, que el caballo se domina más por la boca, pegándole y por fuerza no le gané. Lo dominé un poco, le pego unos buenos rosazos de lado a lado, de cuí, caballo manso, con gurilo, sabía andar bien al caballo. Y le pegué lado a lado y no había manera. Miro así para arriba, miro para todos lados. Me extrañaba que alrededor de una casilla, no había neblina. ¿Y cómo? Así, alrededor, y al otro lado estaba lleno. Miro para allá, ¿para qué? Y me llamó la atención. En ese momento me paro, el caballo se quedó asustando. Estaba cerca. No sé cuántos metros, pero 10, 11 metros, más no estaba. El caballo no se quería acercar, bufaba, pegaba unos saltos para atrás, para allá, para acá. A otros se comanda, para allá y para acá, el caballo no se te asusta, le quiere dar como así el culo del caballo para disparar. Y yo no lo dejaba. Y si vuelve a hacer eso, no lo trae mal de vuelta al caballo, no lo trae mal. Volver a delegar de vuelta y si te porfea mal, te gana de vuelta, porque en fuerza no le gana. Por feo tampoco. Me acerco, lo animo de vuelta para allá, para acá, le gané, lo llevé medio cerca. En ese momento se baja con una escalerita de arriba, el caballo empezó a perder, dejó un poquito dejar de perder miedo, y ya vi que no era lo que yo quería, la casilla, ya no era lo que se levantó como una luz brillosa dentro. No que si fuera un reflector que te alumbra, sino una luz muy clarita, muy fuerte. Me llamó la atención. Yo en ese momento ahí dejé de tener miedo. Tenía un poco miedo y respeto. Y no le hablaba ni nada. Me quedé quieto. Y se baja la escalera para abajo. Y ya, curioso, pero no sentía miedo. Estoy como charlando con ustedes. Es como decir, lo tocar, sí, lo va a tocar y listo, no hay miedo. Y me trepé en la escalera porque me llamaba la atención ahí arriba, a 2 metros, 3 así. Capaz que era un poquito más alto, porque era respetable la altura que tenía, toda la parte esa. Me trepo así para arriba porque el escalón estaba uno no junto así como nosotros lo hacemos, sino como una escalera de caño, pero daba vuelta. O rodillo. Sí, daba vuelta. No estaba firme, ¿no? Pero yo quería ver ahí arriba. ¿Te costó? Sí, me trepé. Caminé con la mano, porque daba vuelta eso, muy difícil se me dio. Y jugué como no era fácil. ¿Y qué iba a ver arriba? Curioso. Pero no tenía miedo, para nada. Y subo ahí arriba, así, llego preparándome, veo que mi caballo en ese momento estaba en el pie del aparato ese, de la escalera. Y
lo que vi era eso. Era uno chiquito y uno grande, ¿no? Y había ahí adentro, yo miraba dentro de la nave así, y era algo, no, yo digo, porque después, ahora, me doy cuenta que, como le dicen acá, nave, para mí es algo que no tiene nave. Nave, no sé lo que dice nave, ¿no? No sé, no tiene, se puede decir una palabra de esa, no nave. Una habitación, por espacio. Sí, luminoso. Exactamente, no tiene. ¿No viste paredes? No hay paredes, había una pared que yo pasaba, yo no pasaba. Esa como un vidrio. Como un vidrio, para mí era un vidrio, ¿no? Cuando uno conoce el vidrio, Claro, no se veía. no se veía, menos un vidrio, qué sé yo. Intentaste pasar. Sí. No, porque a mí me llamó la atención que camino así y lo choco, ¿no? Toco con la mano. Invisible. Sí, y él salió de él. Y eso está. ¿Cómo no podía pasar? Como él salió sin Claro, y si nos pasamos adelante, como él se pasaba para aquel lado, ¿no? Él pasaba para allá. No nos pasamos para adelante. Y quiero pasar por donde él pasó. Yo lo chocaba así. Y me dije, bueno, me voy adelante, ya adelante pasó. Quería ir para allá, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hacía si yo estaba normal? No tenía miedo. Aparte, muy curioso. No sé, no sé. Pero parte del relato. Yo me acuerdo una vez que estuve en Victoria, Silvia, que vos presentabas el caso de este, bueno, si estaba, no veo, el caso de este hombre, un hombre anciano, que se escondía atrás de los... El caso Coleman. Y Coleman, justamente, yo te decía en aquel momento que era la sencillez del relato, ¿no? Que no había nada, que era real, justamente por eso, ¿no? Uno no podía encontrar ahí fisuras de un hombre de campo, Pérez, un hombre de campo, y es la misma sencillez, ¿no? Del relato, donde no hay nada fantasiado, es lo que está viviendo, con los detalles de alguien que, esto que por ejemplo caminó 2 pasos más porque el ser pasaba y él no. Y ahora quiero mostrarles esto, cómo en el año 88 él tenía la misma preocupación que sigue teniendo hoy, y que tiene que ver con el tema que le crean o no le crean. y eso veo así, sueño con la cama, antes de venir para acá, dejé los tractores más o menos a la 1 o menos y salimos a las 7 y pico de verano, llego acá, no tengo sueño. Sí, trabajo con tractores, no me agarro. Y a mí, el caso ese tampoco, lo he visto otras veces así, hace más o menos un año y pico también, un año y largo, lo vi. Y me dicen otros compañeros, mirá Pérez, vos que estás en ese certificado, no estás allá que lo haciendo, y hay otra luna, me dice, no, para el doctor, porque se va a venir. Y estos dos empezaron a hacer ese claro, me cerré, que yo me corrió de todo. No sé si deben escuchar lo que él dice en ese momento, es que al que no me cree, a ese quiero que lo agarren. Porque justamente la preocupación de él es que no le creciera, ¿no? Y después de 36 años, sigue teniendo la misma preocupación. Yo lo explico, no para que se sepa ni nada. Quiero decirlo a alguno, igual como me han dicho, pero escuchame, Juan, eso dice, yo no creo en eso. Y mira, yo tampoco, capaz que no lo iba a creer, pero lo creo porque me pasó. Y era chico, pero ahora mismo, si me pasa ese suceso, no sé si lo soportaría.
Porque no es fácil, para contar algo, para decirle a la gente que no cree. Yo digo la verdad, es difícil, es difícil. Me siento mal porque es algo que no es lindo ni feo. Qué sé yo, no es fácil, no es fácil. Porque crear de vuelta todo. Sí. Mirá que pasaron 33 años. Sí, 33 años más y lo siento, lo tengo, es algo acá, presente. Yo no sé por qué. Sigo yo con ese tema, ¿por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? No sé, es difícil. ¿Nos querés contar La filmación no está mal, lo que pasa es que está mal hecho la bajada de la computadora, entonces queda más. No, lo que pasa es que está puesta distinta. Y esto es el relato de cómo está Pérez hoy, qué pasó después del caso, si le cambió la vida. Y ustedes presten atención a lo que dice con respecto a que tiene sueños premonitorios, a que sabe de los animales, sabe a dónde va, entiende el lenguaje de los animales, es decir, el cambio que se produce en él, ¿no? Y es tan yo digo nada, porque ahora que soy grande me doy cuenta que yo nada le digo, porque avión no era algo, no sé, gigante, era algo impresionante. Un galpón sería algo así, no sé, pero compararía. No sé, ahora un momento, no sé cómo se puede decir, era algo feo, así, hacia abajo bien, pero liso, sí, hacía una cosa arriba tipo, vamos a poner una gorra, un sombrero, una cosa así, pero era algo, Brillante. sí, algo impresionante. Iluminaba. Sí. Iluminaba por todos lados. Sí, andaba arriba, arriba un pedazo, sí, había como ventanita y la nave brillaba así, pero no era, nunca, eso nunca lo puedo, porque no lo puedo escribir como puede ser nada amigo que a veces en la ruta yo lo veo ahora cuando más veo cosas, es como la niña amarilla o la niña blanca que está sobre la ruta que nos enfoca la luz, bueno, ese no brilla y no alumbra, tiene con esto una cosa así, ni más ni menos, yo por ahí voy así viajando, digo, mira, lo único que se compara a algo que yo lo veo, qué sé yo. No le cuento a nadie, porque veo mucha gente, se ríe, Cuando esa noche, ¿vos te acordás si dormiste bien? Si no habías dormido bien. Vos te levantabas muy temprano siempre. Vaya a la escuela, mandarlo a buscar los caballos. Bueno, ¿qué hora era? No, temprano. Bien temprano. Sí, temprano. Apenas salido del sol. Sí, por ahí el viejo antes, porque teníamos que tomar algo, si no. El viejo no cocina lo que siempre. Hay que le tocar traer la tortilla a la semana, lo que siempre. Pero el otro se queda media hora más, pero se pregunta. esa noche, ese día que viste a esta nave, ¿dormiste bien? ¿No te acordás si no te faltaba el sueño? No, era pensar, aparte me corrió, O sea, paré, no es que me corrió, se me fue el caballo, no es que tuve miedo. Pero vos cuando estuviste así pensando mucho, ¿hubo algo particular que decir? Miedo, no quería salir. No quería Vos ya antes de que cuando te levantaste no querías ir a la escuela, tenías miedo. ¿Habías soñado algo? Y soñar estaba mal, como si tenía un sueño, por ahí me despertaba, por ahí dormía un rato, me parecía que dormía una hora, 2, 3, me despertaba de vuelta, no quedaba bien, no andaba bien, hasta después, qué sé yo mismo me sentía perdido, como que si nadie me quería en mi casa, una cosa así, pero yo me sentía... Estaba medio en conflicto. Sí, aparte, Tu viejo era muy severo. No, sí. Tu papá era muy estricto. Sí, andar. Era. Que eso me tiraba por esa. Y ese día particularmente vos lo querías cuando te levantás
tiene idea. Ahí sentí el miedo ese, me olvidé todo y no sé, había 2 kilómetros, 3, corría allá, llegué allá y dejé por un mes sin ir al mundo, no sé. Pero era algo, me parecía que me alumbró mi sol, pero era algo de día, sí. Ahora, volviendo allá cuando vos viste la nave, después que pasó todo el incidente, ¿vos seguiste durmiendo mal o sentí que te mejoró algo en el sentido de perder el miedo? Y a la larga yo estoy viendo que si el miedo yo no tengo miedo. ¿Y te mejoró inclusive la situación en tu casa, con tu viejo, todo? ¿O siguió? No, yo sigo igual. Yo sigo igual. Yo siempre, desde ahí, de los 14 años, salí de mi casa, 15, y a lo solo siempre estuve, me cuidaba también tarde, no sé yo, pero siempre solo. Desde ahí, a la casa. ¿Vos podrías llegar a decir, por ejemplo, haciendo una charla, ¿no? Si ese hecho no te cambió la vida? No sé si me cambió la vida, pero estoy bien. ¿Vos antes de eso no estabas bien? Yo calculo, no, era muy chico, pero no, yo calculo que todos me gustaban, todos me peleaban, todo era. Yo mando, sabes que acá no tiene las manos de mí. Yo le di una cosa, le digo, patrona, fíjese el grupo de vaquilla, ahí va. Yo le digo a la hacienda, yo sé sacar en la hacienda, pero él mismo. Hoy terminamos de cargar 400 vaquillonas para de cría. Dice, llévelo a la cual, dice allá la mora que saque todo los bichos más pesados. Yo tengo un ojo para sacar la hacienda y capaz que le erro por medio kilo, 1 kilo, y capaz le digo tiene 350. ¿Entiendes cómo es? Y capaz que le erro por medio kilo, 1 kilo por animal. No le erro por ni los mismos compradores por ahí haciendo me vienen y me preguntan a mí. No es por nada, no es por cosa. Me dicen, Juan, ¿hay cosas? ¿Para usted sí hay? Pues sé la calidad que saca ahí. Tengo más ojo yo que si yo, no sé, hasta a mí me dicen que la parte de la cinta. Porque tengo ojo, me dicen, eso sí. Pero vive acá en esta casa, que es del año 1700 y pico, es una de las estancias más viejas de la localidad de Pergamino y curiosamente también estaba en una zona límite. Hay un arroyo a unos 300 metros, detrás del arroyo estaban las tolderías y de allí venían los malones. De hecho, justamente esta torreta es una torreta de vigilancia donde se ponían ahí para tirarle a los indios cuando venían con los malones. Vive solo en esa casa. Él la soñó a esta casa, en otra parte del relato, por eso le dije que eran relatos cortados lo que hoy le traía. Él la soñó, él dijo que él soñó esta casa. Es más, cuando le dijo a su mujer que él iba a vivir en esta casa, que era exactamente como la había visto. Él, esas luces que ve a veces a la noche, sabe cuándo es una estrella o no. Los animales saben cuándo van a ir para un lado o para otro. Pérez vive hoy día rodeado de caballos. En esa zona, detrás de esos árboles estaba el riacho y esa zona era un cementerio donde estaban los esclavos que vivían en esa propiedad. De hecho, en esa propiedad hay fantasmas. Por otro lado, hay un montón de situaciones paranormales que él nos ha relatado que pasan en esa zona y en un galpón que estaba por detrás, donde todavía están en las paredes las argollas donde ataban a los esclavos. Estamos hablando del año 1700 y demás. Vive con sus caballos y vive con sus perros. Tenía en esa época que habíamos ido 2 loros también. Los animales lo siguen, o sea, vive solo. Y cuando vivía en San Luis iba a cazar jabalí a cuchillo, con cuchillo y con los animales. Y es un tipo tranquilo, como ustedes lo pueden ver. La experiencia la sigue teniendo permanentemente en la cabeza. Y lo concreto es que Pérez al día de hoy también sigue de alguna manera con ese tema siempre en su cabeza y siempre preguntándose, como ustedes pudieron ver en partecita del relato, ¿por qué a mí o qué me pasó? Sin miedo, de hecho perdió el miedo, tenía miedo a los días posteriores. Lo que no sabemos
porque él siempre lo relata si el miedo era por lo que le pasó o el miedo era perder el caballo, porque en algún momento del relato el mayor temor que tenía que el caballo se le escapara, se le fuera solo y que llegara a la casa sin el caballo para el padre hubiese sido terrible. Eso nos comenta en otro momento. Y quedó varios días después mal de eso, pero sin miedo. Por eso nosotros consideramos que el fenómeno ovni o el fenómeno permanece oscuro, revoloteando míticamente en una zona crepuscular, entre lo físico y lo psíquico, entre los objetos del espacio-tiempo y las imágenes oníricas, entre el hecho y la ficción, entre este mundo y los otros mundos. Provenientes de esa zona crepuscular, los ovnis se presentan no solo como un fenómeno para ser visto, sino como un reto a toda nuestra habitual forma de ver. Y justamente es que para investigar el fenómeno ovni, más allá de todo lo físico, que es sumamente importante, también tenemos que cambiar nuestra forma de ver, porque detrás del fenómeno ovni, fundamentalmente cuando el testigo tiene estos encuentros tan cercanos y tan marcados, algo le produce, algo cambia en la persona, y es tremendamente interesante poder evaluar e investigar un caso, seguirlo a lo largo del tiempo, porque seguramente nos aparece en algo mucho más rico que el simple hecho del caso en sí y del acontecimiento en sí. Muchas gracias. Sí. Una pregunta, ¿qué pasó con el caballo? El caballo comenta que eso le generó un gran temor al padre, porque el caballo cuando estaba atado a la... Por eso digo, hay cosas, yo el caso lo conté segmentado, no lo conté todo seguido porque es muy largo y si quería transmitirle y estas otras cosas que transmití hubiese sido extenso. El caballo cuando estaba atado a la escalerilla pateaba la nave, el objeto, lo que sea, permanentemente. A tal punto que se lastima el casco, entre la pata y el casco del caballo. Y está aproximadamente unos 20 días con una infección, le dan de todo, no se cura de esa infección, se hincha, según el relato mismo del padre, y termina muriendo. O sea, tanto Pérez como la familia le da la causa, digamos, son los golpes y la herida que produce eso. Y el investigador Raúl Bertolini, al día de hoy, el padre de Pérez, cuando muere el caballo, le regala el casco. Tiene el casco en la casa, digamos, que es de la pata donde golpeaba con eso. Puede ser que en todos estos casos de abducción, estos casos bien vividos como estos que han pasado, estos seres dejen liberados para que el testigo cuente y comunique, porque hay otros casos donde la gente pierde la memoria o no recuerda lo que le pasó. Puede ser que haya eso. Yo particularmente no creo que haya seres involucrados, es mi opinión personal. Yo después, por eso yo decía antes que hacía 15 años que no exponía en un congreso de OVNI. Cuando nosotros empezamos a exponer nuestras teorías, por el año 95 y demás, teníamos un doble problema. De pronto, aquellos que tenían una mirada más escéptica sobre el fenómeno OVNI nos tildaban de místicos. Y aquellos que creían fervientemente en que el origen del fenómeno OVNI eran seres extraterrestres, nos tildaban de escépticos. En realidad no somos ni místicos ni escépticos. Simplemente pensamos que gran parte del fenómeno OVNI, no la totalidad, porque obviamente otras cosas están en infinidad de teorías y puede obedecer a múltiples causas, pero gran parte del fenómeno OVNI, fundamentalmente este tipo de casos, donde, como usted dijo, tiene este encuentro tan vivencial, nosotros creemos que es algo de naturaleza desconocida que toma elementos de la cultura humana y de la psiquis del testigo y le crea la experiencia. Una experiencia real, no es fantasiosa. O sea, pasó, algo pasó, pero es como que ese otro lado irrumpe en nuestra realidad. Por eso hacíamos mención a la cuestión de los casos que Jacques Vallée, de hecho, lo estudió, de la rada,
los gnomos y demás, casos reales, no es una fantasía, es la interacción de algo de ese otro lado, digámosle, con la conciencia para producir un cambio de conciencia. Porque la persona cambia, o sea, nosotros de hecho en el libro de las abducciones, nosotros planteamos la hipótesis que eran iniciaciones chamánicas espontáneas, es decir, todos los pueblos indios, todas las culturas, la figura del chamán es la figura que interactúa entre el mundo de los espíritus y este mundo, es un mediador, entra en el estado de no tener conciencia, entra en otro estado y convive con esas otras realidades. Y después viene y transmite algo al resto de la gente. Transmitir que hay otra cosa, hay algo más trascendente y hay algo más, digamos, que está siempre en realidad. Nosotros, ya hace más de 15, 17 años que concretamente estamos investigando el tema de la medicina tradicional, el chamanismo y demás, y para la manera de anécdota, para que usted vea que hay una misma naturaleza, nosotros hicimos contacto con un chamán shipibo. Los shipibos conigos son un pueblo de la Amazonia peruana. Interactuamos allí en la selva y en algún momento lo trajimos a Rosario a dar charlas. Este chamán vino con alguien que traducía, porque prácticamente no hablaba castellano, hablaba simplemente su idioma shipibo. Nunca había salido de la localidad de Pucallpa, de Perú. Pucallpa es una localidad que está a la entrada de la selva, a la entrada de la Amazonia. Nunca había salido de Pucallpa. Para venir a la Argentina tuvo que viajar a Lima y de Lima a Buenos Aires. Se desencontraron con esta otra persona, que era el que hacía el traductor, y llegó al aeropuerto, se bajó del avión y llegó al aeropuerto de Lima solo. Y de repente aparece una persona, vestida, él dice, de policía, como si fuese un guarda, y le dice: Antonio, ¿viajas para Argentina? Y él le dice: sí, bueno, dame. Y le carga las maletas y se las lleva. En ese momento viajó por Gran Chile, se la deja en el mostrador de Gran Chile. Antonio se preguntó, o sea, la mentalidad de los indígenas es muy pragmática, o sea, me ayudó a donde tenía que ir, no me importa quién era. Después voy a tener tiempo para ponerme a preguntar quién era. En ese momento me resolvió el problema. Y él se preguntó durante mucho tiempo quién era esa persona. Y después, en una experiencia, en una ceremonia, descubrió que era su hijo del otro lado. Al igual que las abducciones, donde hay hijos cósmicos, en los relatos de abducciones, Antonio en una de sus visiones había tenido un encuentro. Ellos tienen un pueblo que le llaman los Chaikuni, que es un pueblo espiritual, de donde ellos toman el conocimiento para poder curar en este plano. Y él, en una de sus visiones, tiene un encuentro con una mujer Chaikuni y tienen un hijo. Y ese hijo lo ayuda a él en su proceso de curación. Pero ese hijo apareció en el aeropuerto de Lima, físicamente. Yo no tengo ningún motivo para dudar de la palabra de Antonio, que era la primera que venía a Argentina, no hablaba idioma, uno se da cuenta. Yo tengo 20 años de psiquiatra, o sea, sé lo que es una entrevista y sé reconocer, digamos, si hay un delirio, si es una psicosis. Antonio no mentía. Antonio se encontró con alguien que dijo: Antonio, viaja para Argentina, y le llevó la maleta. Que es lo mismo que esto, desde otro lugar o desde otra visión. ¿Me permitís una pregunta? Decime, Yolanda, en este caso que vos explicaste recién, a tus conclusiones cuando vos escuchás y haces tu análisis, vos interpretas por lo que vos decís que hay una mezcla de realidad y una parte que es psíquica, o sea que la unificación que tuvo esa persona generó todo ese trauma o ese caso, pero que no hay una realidad concreta en eso. El tema es que acá tenemos el problema del concepto de realidad. Hay una realidad concreta, sí. Lo que yo digo es que hay algo de naturaleza desconocida que interactúa con la psiquis en un estado particular de conciencia. Oleada de 1897-1898 en Estados Unidos. Todos los habitantes de la zona sur de Estados Unidos, y publicaban los periódicos de la época, veían una gran nave aérea. En esa nave aérea, que tenía la forma de un barco, tenía hélices que a veces bajaban, salían de esa nave personas como nosotros, vestidas con botas y vestidas con trajes de cuero.
no decían que eran seres extraterrestres, sino que decían que eran científicos que estaban preparando un aparato para volar. La descripción de la nave aérea era muy parecida a las obras de ciencia ficción de la época. Roble el Conquistador con el Albatros, obras de Julio Verne. La gente mentía, estaba fantaseando, no. La gente veía eso. Ese fenómeno, esa otra cosa que no sabemos qué es, se mimetiza de acuerdo a la evolución de la cultura humana. Durante la década del 50 y la década del 60 había la teoría de que los ovnis venían de Marte. De hecho, cada vez que había aproximaciones de Marte a la Tierra, aumentaban las oleadas de ovni. En realidad todo el mundo pensaba que existían los marcianos. Justamente se comprobó que en Marte no hay vida, y los ovnis, cuando los científicos empezaron a ver que Marte no podía ser el lugar donde vinieran los ovnis dejaron de tener concordancia con la cercanía de Marte. El fenómeno ovni en muchos casos se adapta a lo que nosotros o a cómo va evolucionando nuestra cultura. ¿Es irreal? ¿Es algo fantástico? No, es completamente real. Pero hay una realidad de una naturaleza que desconocemos. Es tan tangible como esta, pero nosotros no la podemos apreciar. Cuando uno está en estado ordinario de conciencia, uno vive realidades y uno percibe cosas que son tan reales o más reales que la realidad. Lo que pasa es que a veces tienen su implicancia en lo físico y otras veces no. De hecho, mencionaste el caso Coleman. Es tan real que ahí hubo evidencias muy firmes. La huella del ovni, el árbol cara quemada, casi ciego lo dejaron a Coleman con la cara quemada, la camisa quemada que yo vi en el museo. O sea que la evidencia estaba. Lo que me llamó la atención es que verdaderamente se cambia la psique, porque vos hablabas de que este muchacho dejó de tener miedo, o sea, que no tiene miedo. En cambio, lo de Coleman fue totalmente a la inversa. Era conocido como un pendenciero, un tipo que siempre andaba con el facón y ante cualquier cosa, lo primero que hacía, que fue lo que hizo cuando el ovni bajó. Y a partir de ese momento dijo algo que a mí me dejó helada. Me dijo, señora Silvia, yo quise comprar el miedo y esta vez me lo regalaron. Bueno, pero fíjate, Silvia, que lo que se produce en un tipo pendenciero deja de ser pendenciero. Exactamente. O sea, y acá volvemos a lo mismo. Yo no estoy negando la existencia de algo físico. Algo físico interactúa. Lo que yo no sé qué es lo que es. Pero lo importante es, por lo menos lo que me interesa a mí, digamos, la parte que a mí me interesa, es estos cambios que se producen en la psique del individuo. O sea, algo pasa. Y justamente, bueno, si nos remontamos al Congreso del 79, donde decíamos que el hombre es un despertador de conciencia, creo que sirve justamente para eso, ¿no? Para poder demostrar, a mi criterio, que hay algo más que la simple realidad que vemos todos los días. Habla de una especie de algo de mundo paralelo también se puede hablar de esto, porque si viene esta energía de otro lado, es como que estamos hablando de un mundo paralelo, está interactuando con nosotros. Nosotros en algún momento le dimos el nombre de DAT, aquello de lo que poco y nada sabemos. ¿Qué es? No sé. Hay algo que interactúa. ¿Deja huella física? Sí, deja huella física. ¿Es fantasía? No, no es fantasía. ¿Le pasa algo a la gente? Sí, le pasa algo. ¿Qué le pasa? No sé. O sea, o mejor dicho, ¿cuál es el origen de esa cosa? No sé. Pero sí que está. Y si uno revisa la historia y se mete en lo que son las tradiciones ancestrales, encuentra el mismo patrón. Cuando uno encuentra el mismo patrón es que este algo estuvo interactuando siempre con el otro. La trascendencia, si queremos. Nosotros hemos perdido el sentido de lo sagrado. Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y es necesario que lo sagrado retorne permanentemente. Es lo único que puede hacerlo. Lo sagrado no tiene que ver con lo religioso. Lo sagrado es que existe otra cosa y que eso nos impacta para en definitiva sernos mejores personas, como quizá fue con el caso de Coleman. Usted dijo que, o sea, no podría hablar de seres. Es evidente que algo origina todo esto en una abducción o en una aparición del hombre, ¿no? No habla de seres, pero ¿de qué? Si no habla de seres, ¿de qué podría hablar? ¿De ángeles caídos? Religiosamente hablando, mitológicamente. No hablo de nada, hablo de esto, de aquello de lo que poco y nada sabemos. No le doy, ¿por qué tenemos que encontrarle siempre una explicación? ¿Por qué tenemos que buscar siempre un origen? Porque existe el origen. A mí me interesa
interesa particularmente a mí, me interesa de lo personal, particularmente lo que le produce a la persona. O sea, el origen no sé si lo vamos a llegar a saber. Por ejemplo, uno puede creer que existe otra cosa después de la muerte, pero en definitiva nunca vamos a saber qué. Si hay un paraíso, si tenemos 72 vírgenes, o existe, se apagó la luz y no hay más nada. No lo sabemos. Quizás hay otra cosa, pero no lo sabemos. Yo no hablo, por eso nosotros le damos el nombre, pusimos, por ponerle un nombre, aquello de lo que poco y nada sabemos. Algo interactúa, que particularmente, desde los 8 años hasta los 50 y pico, que uno investiga OVNI, uno no encontró la respuesta. Por eso creímos y dejamos de participar justamente de los eventos OVNI, porque creímos que la forma donde más podíamos acercarnos a esta otra cosa, a esta cuestión de la trascendencia, era investigando las profundidades de la psique humana. Y en eso estamos hasta el día de hoy. Le hago una consulta. ¿Usted ha hecho hipnosis y regresiones de las personas y ha estudiado casos de abducciones? Nosotros tenemos un libro publicado en el año 95 sobre más de 20 casos que investigamos con Luis Reynoso. En el libro están reflejados unos 11 de esos casos. Y sí hicimos no hipnosis, porque la hipnosis tiene lo que se llama síndrome de falso recuerdo o falsa memoria. Sí hicimos lo que le llamamos, o le dimos a llamar, una recuperación de recuerdos conscientes, una relajación donde la gente podía ir sacando algunas cosas. ¿Sí? ¿Alguna vez investigó algo de la aurora? ¿Qué opinión tiene? En la aurora estuve desde el año 78, llegué a formar una amistad con Tona. Con Ángel Tona, tuve muchas veces acampando en la aurora, vi fenomenología extraña en la aurora, se entremezcló la cuestión de lo religioso, pero lo religioso con un cierto sentido, era muy extraño. Un día voy a buscar agua en el casco de la estancia, y me llama Ángel, me dice, vení, Néstor, vení. Nos sentamos en la galería y me trae unos recortes de periódicos y me dice, mirá, ya sé quién es Nicolás, y sé que encontré no me acuerdo cómo era que se llamaba, porque las luces tenían nombre. Uno era Nicolás, que era un payaso, que había muerto, y otro era Santos, se llamaba Santos, pongámosle Santos. La cuestión es que me muestra unos recortes que había sacado de la biblioteca de Salto, de un tal Santos no sé cuánto, que era un médico que había fallecido ahogado en el río en el año 1954. Y él me dice, bueno, acá está Santos. Él a las luces le daba nombre. Una era Maya, otra era Nicolás, otra era Santos. Lo mismo. ¿Qué era? ¿Qué son esas luces? Son naves, son entidades, es energía inteligente. No sé, interactuaba con la gente, sí, interactuaba con la gente. Había también fenómenos hechos de la mano del hombre en la aurora, sí, también había fenómenos hechos con la mano del hombre. También había una comisión de parque y paseo que retocaba algunas huellas, eso también es cierto. Había algún otro tipo de cosas media extrañas en la aurora, sí, también eso es cierto, que había otra serie de cosas extrañas. Pero eso es historia. Tona sabía, no sé cuánto, qué sabía, qué no sabía. Por ejemplo, un día una persona me da un cassette con los sonidos que en teoría habían grabado los astronautas que habían estado en la aurora y que habían grabado los ruidos en el fondo del ombú. El ombú no fue ninguna nada, fue un rayo, fue una centella. Las grabaciones de los astronautas, yo me llevé el cassette y un día escucho un disco, un long play, en aquella época, de efectos especiales y eran los mismos sonidos. Las fotografías que mostraba Tona para demostrar que había estado la NASA son las fotografías que, si ustedes escriben a la NASA le envía esas fotos, a vuelta de correo. En aquella época por lo menos era así. Y muchas fotografías ovnis que él decía que estaban sacadas en la aurora, eran fotografías sacadas por George Adamski, por ejemplo. Hubo otra foto famosa de Paul Vila. Si Tona sabía que esas fotos no eran sacadas en la aurora o no lo sé. Yo tengo 2 piedras que me regaló en su momento Tona, 2 piedras muy particulares. Una piedra que son en realidad
que tiene curiosamente una especie de cruz, y otra piedra que tiene curiosamente la silueta, digamos, de perfil de un ser, que todavía las conservo, ¿no? Fenómeno de la aurora, yo he visto cosas, han pasado cosas, creo que son lugares donde hay apertura de algo, o lugares sagrados, esto existieron siempre. Cuando Luis hacía referencia a Palenque, Chichén Itzá, Stonehenge y demás lugares de la antigüedad, son todos lugares donde hay fenómenos lumínicos también, donde hay fenómenos de luz y uno no sabe qué es lo que... sí, donde algunos hablan de las líneas ley, o esas líneas que son las venas energéticas del planeta Tierra, y hay lugares donde se condensa y hay apariciones lumínicas, y que esas luces son luces que responden también a la interacción con la psiquis. Eso también es así. Néstor, en base a lo que estaba hablando ahora y después de tantos años de investigación, no tanto del tema OVNI, sino de aquellos aspectos que van más allá de la fenomenología, ¿qué pensás hoy, 2014, con los crop circuits de la Tierra y de los planos? Yo creo también, dos cosas. En primer lugar, creo que una parte de los crop circles tiene que ver con un fenómeno real. De hecho, hay filmaciones donde se ve una esfera luminosa sobrevolando en una época y demás. Después creo que hay otra parte también de personas que lo hicieron a propósito. Pero si esto lo metemos dentro de esto que estamos hablando, que de alguna manera o por lo que fuese, lo trascendente quiere hacerse notar, de distintas maneras. ¿Por qué no pensar también que hasta lo que hacen los círculos, las personas que lo hacen a propósito, digamos, como para engañar, también forman parte de algo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte real, hecho por un fenómeno extraño, y otra parte hecha por personas. Ahora, si las dos cosas forman parte de la misma, no sé. Podemos pensar que, a ver, que nosotros estamos viviendo dentro de una especie de Matrix y esa energía trata de despertarnos. Creo que sí. Según lo que yo pude ver, creo que sí. Creo que sí. Y creo que hay un montón de pruebas. Hay una cuestión, y esto tiene más que ver con mi profesión, si se quiere. El universo día a día nos habla. Nosotros tenemos elementos para poder transitar la vida a partir de cosas que nos pasan. El tema es que no sabemos leerlo. Los indios la sabían leer. Ellos salían, código, sí, ellos salían y si veían volar un pájaro de determinada manera sabían que ese día podía ser bueno o malo. Nosotros perdimos el sentido de eso. Perdimos el contacto con la naturaleza, perdimos el sentido de lo sagrado, perdimos el sentido de lo que son las iniciaciones, los rituales. Perdimos los rituales, el ritual de los pantalones largos, el ritual de la llave de la casa, el ritual del pasaje de la adolescencia al estado adulto. Y esas cosas que se van perdiendo, que van marcando pautas evolutivas, van dejando marca, y si uno no las tiene, bueno, obviamente quizás esta matrix irrumpe de alguna manera. Bueno. ¿Listo? Gracias.